Dominicanos y dominicanas, hoy estamos enviando el octavo mensaje de este mes de noviembre, mes de la Constitución y la familia. Tal como le dijimos en el primer video que grabamos, la Fundación de Militares Constitucionalistas todos los años en el mes de noviembre hace sus actos a la Constitución de diferentes maneras. Esta vez, por el asunto de la pandemia, hemos decidido enviar un mensaje, pero un mensaje diario. Un mensaje no para que celebremos el Día de la Constitución con un desfile o una ofrenda floral, sino un mes dedicado a desmenuzar algunos aspectos de la Constitución que son vitales para el desenvolvimiento de la vida democrática pacífica de este país. Ustedes saben que los militares constitucionalistas y combatientes civiles de abril de 1965 ofrendaron muchas vidas, hubo mucha sangre para defender la Constitución de 1963 y el retorno del gobierno del profesor Juan Bosch. El gobierno más organizado, mejor intencionado y con una constitución adecuada a la época, que no fue interpretada, bien recibida por los sectores que querían adueñarse de las riquezas del Estado. Esa riqueza que se le confiscaron a los Trujillo, pues la tenía el Estado, y la oligarquía tradicional quería usufructuarla y tenía miedo de que el profesor Juan Bosch la pusiera al servicio del pueblo, porque la palabra pueblo en realidad nunca había sido parte de la concepción de los sectores dominantes de esa época. Siempre era burlarse del pueblo. Esa burla del pueblo ha continuado a pesar de todos los muertos de abril. Ningún partido del sistema democrático de la República Dominicana ha hecho posible que la sociedad dominicana conozca la Constitución y que también la aplique. Porque si aplican la Constitución como ellas mandan, es muy difícil que la gente pueda enriquecerse desde el Estado. Porque la Constitución y las leyes me plantean cómo resolver el problema de evitar, por ejemplo, el hecho más relevante que la corrupción. Y antes también la violación de la vida de los dominicanos, la violación de la libertad, que se ha resuelto un tanto, pero la corrupción ha seguido creciendo de manera alarmante. Nosotros entonces, en este mes hemos hablado de la importancia de la Constitución, de la supremacía de la Constitución, de la voluntad popular. Hemos hablado del artículo 208 que trata acerca del sufragio, cómo debe de ser. Hablamos también del 211 que habla de que la Junta Central Electoral es la que dirige, organiza y supervisa las elecciones. Y nos preocupan una serie de cosas que la Junta deja de hacer y los partidos políticos. La ley 33-18, amparada en el artículo 216 de la Constitución, está preocupada y plantea en su segundo considerando que ya es inaplazable la institucionalidad de los partidos. La democracia reclama que los partidos políticos se institucionalicen. ¿Qué quiere decir eso? Que cumpla con el mandato de la Constitución y las leyes. Esa es la preocupación del artículo 216, que está siendo refrendado también, que está siendo utilizado por la ley 33-18 en su segundo considerando, así como en otros artículos, como es el caso del artículo 23, numeral 3, que habla de que la campaña política debe de ser en base a la difusión del programa que tengan los partidos. El artículo 34, que plantea la educación de los miembros del partido para que puedan tener entonces la conciencia cívica necesaria de servidores públicos y para que tengan la competencia necesaria para ocupar los cargos. En términos éticos, en términos cívicos y en términos de conocimiento de la historia. Ya hablamos el día 6 también de los
de los grandes retos que ha tenido este país para tener una constitución, de las batallas que se han librado, de también el sacrificio de hombres y mujeres a través de la historia por permanecer libres como país independiente y soberano. Ya sabemos que hemos sido invadidos 2 veces por los americanos y muchas veces por los haitianos, y a todos se ha combatido en este país y seguimos siendo libres y dominicanos. También todos recuerdan la restauración de la República. Bueno, quien le habla en nombre de la Fundación de Militares Constitucionalistas y Combatientes Civiles, muchos, sostiene la tesis junto con ellos de que aquí no debe haber más sangre. Si tenemos una constitución, lo que tenemos que respetarla para que no haya más guerras, para que no haya más revoluciones, para que podamos desarrollar nuestra nación en paz, para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, para acabar con la violencia que genera esa corrupción y la impunidad. Todos sabemos las malas mañas que hay aquí institucional. Bueno, ayer hablábamos entonces acerca de eso y decíamos que el problema básico es que las elecciones están viciadas. Las elecciones no se celebran como plantea la Constitución de la República con los requisitos que tienen que tener. Por ejemplo, los partidos políticos hasta este momento no han presentado anualmente un padrón actualizado de los militantes que tienen. Ni mucho menos han presentado programas que conjuntamente, en coordinación con la Junta Central Electoral, se lleven a cabo para educar a la población. Hemos visto una población que va a las elecciones sin saber a qué va. A votar por fulano. Los candidatos ponen vallas, afiches, muchos salen a regalar dinero, otros captan a los líderes locales, lo compran. Esos líderes locales entonces les sirven de portavoces para atraer a mucha gente sin saber cuál es el programa que tiene esa persona, qué va a hacer por el país. Sino gente que han acumulado dinero de dudosa procedencia y entonces se convierten en candidatos por los recursos que tienen. Gente que necesitan algunas ayudas en la base porque el Estado no se la da, se aprovechan de esas dádivas que dan los candidatos, pero no saben que sea un regalo envenenado. Porque imagínense usted, un diputado, candidato a diputado, por ejemplo, que gaste 20 millones de pesos, es porque va a hacer uso, cuando sea diputado, de todos los chantajes que del Estado se dan para enriquecerse, de todas las oportunidades para enriquecerse. Y usted ve diputados después que hablan de que tienen 500 millones, y usted ve diputados que eran pobres y de repente, por haber pasado por la Cámara de Diputados, pues tienen muchísimo dinero. Senadores, o sea, los candidatos entienden que tienen que buscar dinero para comprar votos para luego robarse el presupuesto. Decíamos ayer y repetimos hoy que lo primero que hay que hacer para evitar eso es tener elecciones con poca corrupción, porque cuando se compran votos hay corrupción, cuando se invierte en dinero mal habido hay corrupción, y eso provoca que el Estado que surge, el gobierno que surge compuesto por el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, todo el mundo piensa en buscar su dinero. Se ha olvidado la responsabilidad que hay con la sociedad. Nosotros entonces hoy le agregamos a lo que hemos hablado, que si los partidos políticos y la Junta Central Electoral tienen sus padrones depurados este primer año y hacen un programa de educación cívica, ética, de conocimiento del manejo del Estado, pueden tener en los 158 municipios del país direcciones políticas que van a desarrollar ese programa, ese conocimiento del programa con la gente. En ese programa van a decir cómo van a solucionar los grandes males nacionales y particulares, municipales y distritales que hay en el país. Los líderes se compenetran con eso, comienzan a discutir, van a surgir gente que tienen buenos conocimientos y que lo consolidan junto a las masas, y de repente las masas van a ver quiénes son los que lo van a representar ante los distintos poderes del Estado. Por ejemplo, las masas descubrirían en la discusión permanente que se vaya a hacer del programa que se ha dado cada partido, que el miembro del ayuntamiento, un alcalde o alcaldesa, regidor o regidora,
va a ser una persona que conozca verdaderamente los males de ese municipio. Porque el gobierno principal inmediato que tiene la sociedad dominicana son los ayuntamientos de los municipios del Distrito Nacional. Son los que tienen que bregar con el día a día. Y van depurando ahí los problemas que hay, cómo lo van a desarrollar. Y en las discusiones que se van dando, la gente descubre cuáles son las personas más capaces e idóneas para representarlo en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento maneja recursos que deben de llegar a la población para resolver, por ejemplo, lo que es competencia de los ayuntamientos que plantea el artículo 19 de la ley 176-07. Y se van a dar cuenta cuando manejen, por ejemplo, la discusión de esas competencias en el artículo 6, que en la letra F se habla de la eficiencia en la asignación y aplicación del gasto público, que hay que ser celoso, porque así lo establece el artículo 75 de la Constitución, en su numeral 6, cuando nos habla de que el presupuesto debe ser utilizado con racionalización. Todo el patrimonio nacional tiene que ser racionalmente empleado. Entonces los ayuntamientos se puede hacer eso. Nosotros estamos empeñados en que se conozca eso. Por ejemplo, hoy avanzamos que los ayuntamientos tienen una ley que es la 176-07, que habla del objeto de un ayuntamiento, las responsabilidades que tiene, las competencias que tiene, las competencias coordinadas que tiene entonces con lo que es el Poder Ejecutivo, donde las obras que va a hacer el Poder Ejecutivo deben de ser aprobadas también por el ayuntamiento y debe darse de participación al ayuntamiento, porque los ayuntamientos tienen en su ley el artículo 243 que habla del Comité de Seguimiento y Control Municipal, donde todas las obras, ese comité le va a dar seguimiento para saber si el presupuesto que se ha hecho para hacer esa obra se cumple a cabalidad. Y esa parte la hace ese comité, que sabe qué se compró de material, si todo el % que está en el presupuesto, dónde se compró, si se compró en la parte que tiene mejor precio, o si sobrevaluó, o si subvaluó, qué ha hecho, qué pasó. La gente de frente va a verificar el gasto que se haga en los ayuntamientos. Bueno, cuando se hace un programa con un partido organizado, con un padrón que refleja la militancia en cada sector se va preparando. Y eso debe hacerse desde el primer año después de salir de las elecciones. Por ejemplo, este año que viene, de enero en adelante, los partidos deben de preocuparse por tener objetivamente su listado de miembros. Y luego la programación, hacer un levantamiento de la gente que tiene, los profesionales, los obreros, etc. Para poder determinar quiénes son los que van a poner cuando ellos sean gobierno. Gente capaces, gente honesta, gente que se conozca. Pero no el divorcio que hay, donde los líderes políticos solamente participan con la dirección del país en manifestaciones y no en discusiones organizadas. Imagínense ustedes que trabajáramos el primer año después de las elecciones, que trabajamos el segundo año y que el tercer año, ya preelectoral, cuando vayamos a hacer la primaria, todos los partidos hayan hecho una evaluación de su personal entre ellos. Van a ocurrir cosas maravillosas. De esas cosas maravillosas vamos a hablar mañana, porque vamos a dar detalles de esta situación, porque confiamos en que el sistema democrático puede funcionar cuando los partidos practiquen la democracia interna, la transparencia y capaciten a la militancia y a los candidatos. ¿Para qué? Para que nos desarrollemos sobre la base de hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta mañana. Libertad, libertad, libertad.